1 minuto y medio parece nada, ¿verdad? ¿Qué podrías lograr en solo 1 minuto y medio? Quizás hacer un café, reflexionar sobre un recuerdo lejano o suscribirte a historias de crímenes reales. Pero ¿qué pasaría si te dijera que una familia pasó de estar en paz a estar de luto en esos breves pero cambiantes momentos de vida? Kyle Farija, estudiante de secundaria de 18 años y jugador, estaba emocionado por su nuevo trabajo en una tienda de conveniencia local. Pero tristemente, el primer y único trabajo de Kyle se convirtió en su último, cuando su cuerpo gravemente herido fue encontrado envuelto en llamas dentro del 7-Eleven donde trabajaba. Desde la familia de Kyle hasta la comunidad de Punta Gorda e incluso la policía quedaron en un estado de duelo y conmoción. Tienen muchas preguntas sin respuesta. El trágico caso del joven de 18 años, Kyle Friesian, es horroroso, desconcertante y realmente te deja preguntándote dónde podría estar acechando el peligro. Podría estar acechándote, podría estar justo frente a ti. Y a veces el peligro puede sorprenderte en los peores momentos. Bienvenido a True Crime Stories, Tie Knots. Si estás harto de canales de crímenes reales narrados por inteligencia artificial, publico nuevos casos cada semana, presentados por una persona en vivo. Si quieres ver documentales clásicos de crímenes reales, suscríbete, es gratis y te mantendrá al día con mis futuros videos. Kyle Jade Farishev nació el 17 de marzo de 1997 en Naples, Florida. Kyle provenía de una familia mixta que incluía a su padrastro y varios hermanastros, y estaba cerca de todos ellos. Le fascinaba andar en bici, explorar la naturaleza y vivir aventuras. Era un ávido jugador y un joven feliz, amigable y acogedor. La personalidad de Kyle era muy cálida y educada, pero también era muy protector con su hermana, Kesta. Sus hermanos compartían su pasión por el ciclismo y siempre iban juntos a todas partes. Kyle, el hermano sobreprotector, siempre cuidaba de su hermana, manteniéndola alejada del peligro y vigilándola constantemente. Kyle amaba a su familia adoptiva, pero también mantenía contacto con su padre biológico, Mark Farisian, quien vivía a unas 50 millas de distancia en Punta Gorda. Mark definió a Kyle como su mejor amigo. Kyle entró en una rutina cómoda de pasar los días de semana con su padre en Punta Gorda y los fines de semana con su nueva familia. En 2015, Kyle vivía en Punta Gorda y también asistía a la escuela secundaria en North Fort Myers. Al igual que muchos estudiantes de secundaria, Kyle obtuvo su primer empleo en esa etapa. Fue en un 7-Eleven de Punta Gorda durante el turno nocturno, lo cual fue afortunado para Kyle. Esta fue una gran noticia para Kyle porque no solo podía adaptarse a su nueva vida laboral, sino que también podía construir su confianza e interactuar con las personas más fácilmente, ya que habría menos gente entrando por la noche. En resumen, este trabajo era ideal para Kyle, ya que no solo le convenían las horas del turno, sino que también experimentaba por primera vez la libertad e independencia financiera, algo que muchos estudiantes de secundaria anhelan. Pero nadie podría haber anticipado que el primer trabajo de Kyle resultaría ser el último, porque en las primeras horas del 1 de noviembre de 2015, Kyle fue sometido a algo tan absolutamente malvado y que alteraría su vida que perseguiría a su familia para siempre. El 31 de octubre de 2015 comenzó como cualquier otro día para Kyle. Era Halloween y Kyle realizó sus actividades habituales. Después de la medianoche, tuvo que ir a 7-Eleven para su turno el 1 de noviembre de 2015. Kyle debía fichar solo al principio y alrededor de las 3:30 am se le uniría otro compañero de trabajo. Así que Kyle se vistió y se dirigió a 7-Eleven para su turno. Las cosas iban despacio, los clientes entraban constantemente y Kyle atendía la caja registradora mientras vigilaba los pasillos. A las 7:13 de la mañana, 13 minutos antes de que el compañero de Kyle fichara para trabajar y unirse a él, un residente local realizó una llamada al 911. Según el llamante, se veía humo saliendo del 7-Eleven y se podía ver fuego desde dentro de la tienda. Mientras la mujer al teléfono se aproximaba al lugar, hizo un escalofriante hallazgo. Se pudo observar un cuerpo en el suelo del 7-Eleven, tras lo cual se enviaron de inmediato los servicios de emergencia. Una vez extinguido el fuego, los primeros respondedores vieron un cuerpo severamente quemado cerca del mostrador. Pero eso no era todo. El suelo que conducía al mostrador estaba manchado de sangre y al inspeccionar más de cerca el cuerpo, había múltiples heridas.
Esto confundió a los investigadores. Al principio pensó en un incendio provocado, pero ahora la situación parecía más siniestra y perturbadora. Alguien había tomado deliberadamente la vida de un trabajador de 7-Eleven y luego incendió el lugar. ¿Recuerdas al compañero que iba a empezar su turno? Ella estaba a punto de entrar a la tienda de conveniencia cuando vio el fuego adentro. Asustada, corrió a llamar a Kyle, el único que trabajaba en ese momento. Pero tristemente, Kyle no contestaba el teléfono y sus miedos se convirtieron en un temor sólido e inexplicable. La compañera de trabajo contactó a los investigadores en la escena del crimen y, entre lágrimas, admitió que el cuerpo calcinado hallado en el 7-Eleven probablemente era de Kyle Fariha, de 18 años. Es tan devastador pensar que Kyle acababa de empezar este nuevo trabajo. Estaba emocionado por este nuevo cambio en su vida y ahora se ha ido, y la forma en que falleció fue simplemente tan insana y brutal. Ahora los detectives tenían dos tareas desalentadoras. La primera era informar a la familia de Kyle de su fallecimiento, y la segunda era averiguar quién estaba detrás de este atroz ataque. La noticia del incendio en 7-Eleven se esparció rápidamente y los padres de Kyle fueron informados de su trágica y prematura muerte. Todos estaban desconsolados y horrorizados. Los padres de Kyle no podían creer lo que estaban escuchando. Kyle había salido hacía unas horas y lo esperaban de regreso a casa al día siguiente. Pero se les hizo conscientes de la dura verdad de que su alegre, animado y aventurero Kyle se había ido. La hermana de Kyle, Keston, era comprensiblemente inconsolable. Kyle era su salvador, su protector, un hermano que siempre cuidaba de su hermana y ahora había sido arrebatado de ella de manera tan salvaje. Es tan trágico e insensato. Crímenes como estos siempre son difíciles para la policía también, porque lo que parecía una cosa rápidamente se convirtió en otra, y un crimen muy siniestro, porque esto no fue un incendio accidental, definitivamente fue un homicidio, y ahora los investigadores tenían que averiguar quién lo hizo. Kyle, un chico de 18 años en la escuela secundaria, no tenía enemigos ni personas que lo despreciaran. Era servicial y cariñoso. Entonces, ¿quién le hizo esto a Kyle? ¿Había alguien que detestaba a Kyle y quería desquitarse con él de la peor manera posible? ¿Fue un altercado aleatorio en 7-Eleven que escaló gravemente? Los detectives se quedaron con un montón de preguntas y sin pistas. No tuvieron más opción que empezar desde cero, analizando las imágenes de circuito cerrado de televisión de la noche anterior. Mientras tanto, la policía también anunció una recompensa de $11,000 por cualquier información o testigos en la noche del crimen y lo que podría haberle sucedido a Kyle. Los investigadores querían ver quién estaba allí en la noche del crimen y si alguien actuaba sospechosamente. La policía inició las indagaciones. Preguntaron a los locales, empleados de 7-Eleven y gerentes. Se acercaron a las personas que visitaron la tienda cercana al momento del crimen. Los detectives primero se acercaron a la mujer que hizo la llamada al 911. Su nombre era Chelsea. Y curiosamente, ella se fue poco después de llamar a los investigadores. Y esto no le pareció bien a las autoridades, pero Chelsea pronto fue descartada de la lista de sospechosos porque su razón para irse era válida. Chelsea declaró a la policía que ella y su novio fueron a 7-Eleven a comprar cigarrillos. Pero antes de que pudieran llegar a la recepción, se horrorizaron por el fuego y la sangre frente a ellos. La pareja huyó de inmediato y contactó a las autoridades. Ahora, cuando se le preguntó a Chelsea por qué abandonó la escena, dijo que realmente temía que el perpetrador aún pudiera estar allí o que el fuego se descontrolara, por lo que huyeron por su seguridad. Incluso los investigadores no creyeron esta historia al principio, pero se convencieron cuando el novio de Chelsea también corroboró la historia. Por lo tanto, los detectives concluyeron que la pareja decía la verdad, sin razón para mentir y salvar su pellejo. ¿Quién podría culparlos? Una situación así aterra. La policía luego dirigió su atención a las cámaras de circuito cerrado de televisión y se aliviaron al descubrir que algunas de ellas aún estaban en funcionamiento. Como todos sabemos que rara vez es el caso, especialmente después de un incendio, pero con un golpe de suerte, dos cámaras en particular capturaron algo muy significativo. Los detectives analizaron la primera cámara y, a pesar de que las imágenes eran borrosas, pudieron entender la mayor parte de lo que sucedía. Cerca de las 3:12 a.m. minutos antes de que Kyle se uniera a su colega, la policía lo vio caminando por el pasillo, aparentemente observando a alguien. En unos pocos segundos, una figura emergió del tercer pasillo y se vio al misterioso hombre sosteniendo un bidón de gasolina.
Tenía la cara cubierta y llevaba una capucha sobre la cabeza, por lo que los investigadores no podían distinguir quién era. Pero lo que los detectives presenciaron después fue realmente espeluznante. El hombre enmascarado, mientras se enfrentaba a Kyle, sacó un arma y disparó a Kyle a quemarropa. El hombre luego disparó de nuevo y derramó gasolina por toda la escena. Después, el hombre tomó un encendedor de un estante, prendió fuego a la gasolina y huyó por la puerta. Fue tan inhumano y brutal y aparentemente sin provocación. Los oficiales se sentaron en un silencio horroroso, intentando procesar lo que acababan de presenciar. La policía también haría la segunda cámara y afortunadamente era una grabación mucho más clara con una grabación de audio adjunta. Mostró que el hombre misterioso entró a la tienda a las 3:11 a.m. El hombre no habló con Kyle y fue visto caminando por el lugar. El único sonido que se escuchó fueron los 2 disparos que resonaron en la noche. Después de revisar las imágenes nuevamente, el único detalle notable que destacó para los investigadores fue que el hombre estaba cojeando todo el tiempo que estuvo allí. La segunda cámara también dio una imagen muy clara de cómo era el hombre y su constitución general. Sorprendentemente, el hombre llevaba guantes de látex y la grabación lo captó quitándose uno. El hombre vestía pantalones de camuflaje y portaba una lata roja de gasolina. Según las imágenes de vigilancia, el hombre enmascarado solo estuvo en la tienda menos de 2 minutos. Y lanzó un ataque tan brutal contra Kyle en ese corto periodo de tiempo sin decirle ni una sola palabra. Es tan difícil entender el hecho de que tanto puede cambiar en unos pocos minutos. No obstante, la policía por fin tenía a su sospechoso. Se sabía que el hombre enmascarado era el responsable de la brutal muerte de Kyle. Pero había un problema. Los detectives no tenían idea de quién era este hombre. Su rostro estaba cubierto y no se podían distinguir detalles. No había pruebas incriminatorias, salvo un guante de látex desechado y derretido hallado cerca del cadáver de Kyle. Así que los investigadores no tuvieron más remedio que preguntar a los lugareños para saber más sobre este hombre. No obstante, la investigación tuvo un progreso. El gerente de 7-Eleven, donde trabajaba Kyle, se acercó a los detectives con información. Fue una extraña coincidencia que el gerente quería que la policía supiera, la cual ocurrió semanas antes del trágico y repentino ataque a Kyle. Pero ella creía que podría saber quién era el criminal. La gerente de 7-Eleven, Lori, recordó una escena muy peculiar que ocurrió semanas antes del horrendo crimen. Recordó a un hombre entrando a 7-Eleven a comprar alcohol. Lori y Kyle estaban presentes cuando el hombre se acercó al mostrador. Lori le pidió su identificación, la cual él solo mostró desde su billetera. Cuando ella le pidió que lo sacara de su billetera para escanearlo, el hombre se enfureció con ella. Se negó a mostrar su identificación, por lo que Chelsea no lo atendió. El hombre aparentemente se volvió muy violento y procedió a amenazar a Chelsea con quitarle su trabajo, y también pidió el nombre de cada empleado que trabajaba allí antes de salir furioso por la puerta. Lori intentó anotar la placa del hombre violento para denunciarlo a las autoridades, pero cuando el hombre la vio haciendo eso, la siguió de vuelta al interior de la tienda. La intimidación, la agresión y la ira despejaron su paso. La situación se intensificó y el hombre comenzó un escándalo. En ese momento, Kyle llamó al 911 y el hombre se percató de ello. Sin embargo, antes de que llegaran los investigadores, el hombre huyó del estacionamiento, pero Lori había anotado el número de la placa del coche. Cuando llegó la policía, Lori entregó los detalles a los detectives y se le prohibió al hombre entrar a la tienda. Dado que el hombre no volvió a aparecer, tanto Lori como los investigadores pensaron que solo era un hombre enfadado que perdió los estribos. Pero un par de semanas después, el 15 de septiembre de 2015, el mismo hombre volvió para comprar alcohol y los empleados se negaron a atenderlo por razones obvias. La policía fue llamada nuevamente y el hombre volvió a huir del lugar. Ahora, al escuchar todo esto, especialmente después del trágico y fatal ataque a Kyle, la policía finalmente decidió investigar a este misterioso y enfadado cliente. Las placas de matrícula pertenecían a Michael Russo, un residente de 28 años que vivía cerca del 7-Eleven local. También se le dio una advertencia de allanamiento en septiembre cuando pasó por 7-Eleven por segunda vez. Los investigadores reprodujeron ambos videos lado a lado y encontraron similitudes muy alarmantes entre los dos hombres. Sus sospechas se confirmaron cuando recibieron un aviso de un vecino de la tienda.
Las imágenes y detalles del hombre enmascarado se publicaron para ayudar a resolver rápida y eficientemente el caso de Kyle. Según el hombre que dio el consejo, su vecino tenía la misma cojera que el hombre en las imágenes del circuito cerrado de televisión. Cuando los detectives investigaron más a fondo al vecino, descubrieron que no era otro que Michael Russo. Con un sospechoso sólido a la vista, lo único que quedaba por hacer era atrapar a este tipo Michael Russo, pero no iba a ser fácil, así que la policía pasó meses construyendo un caso sólido contra Michael para obtener una orden de arresto. Incluso preguntaron a la gente de la zona quién era Michael. Según muchas personas e incluso sus vecinos, Michael era un solitario y un hombre insensible que estaba enojado con el mundo. María, su madre, se quitó la vida en 2011 y un año después, su padre, Michael Russo Sr., hizo lo mismo. Michael era un tipo tranquilo que nunca salía ni interactuaba con nadie, pero tenía una extensa colección de armas y según sus vecinos, su favorita era un revólver de cañón largo que se parecía mucho al que los investigadores vieron en las grabaciones. Michael también fue definido como un hombre muy violento que acusaría a cualquiera y a todos de cosas extrañas y sin sentido. La policía tenía suficientes pruebas para solicitar una orden de registro y eso hicieron. Poco después de esta pista, los detectives visitaron a Michael Russo y al registrar su lugar, las pruebas encontradas fueron impactantes. Su casa estaba repleta de armas de fuego de todo tipo, y para colmo, todas estaban cargadas. Los investigadores también hallaron una caja de guantes de látex que coincidían con el único guante encontrado en la escena del crimen. Además, el garaje de Michael tenía muchas latas de gasolina. Y entiende esto, todas eran iguales a las que se vieron en las imágenes por la policía. Pero la policía encontró algo más. El auto de Michael también fue registrado en busca de evidencias. Aunque no encontraron nada que llamara la atención de los investigadores, justo cuando estaban por salir del coche, algo en la manija de la puerta del conductor les llamó la atención. Había una pequeña mancha de sangre junto a la manija de la puerta. La policía tomó todas estas cosas como evidencia y después de 5 largos y agotadores meses, finalmente arrestaron a Michael Russo bajo sospecha de acabar con la vida de Kyle el 6 de abril de 2016. Ahora, los investigadores solo tenían una cosa que preguntarle a Michael, y eso era ¿por qué? ¿Por qué atacó a Kyle? ¿Cuál era el motivo? Michael y Kyle ni siquiera se conocían, y aparte de los desagradables encuentros en 7-Eleven donde los empleados se negaron a servirle alcohol, no había ninguna otra razón para que Michael hiciera pasar a Kyle por una prueba tan dolorosa. Según la policía, Michael estaba resentido y había planeado meticulosamente todo desde el principio, desde la forma en que se desarrolló el crimen hasta cubrir sus huellas cubriéndose la cara y las manos. Tenía intenciones de matar, pero podría haber sido cualquiera. Tristemente, el 1 de noviembre Kyle, un joven indefenso de 18 años, estaba en el lugar y momento equivocados, y Michael lo convirtió en su objetivo de violencia. Bueno, Michael seguía siendo el hombre poco cooperativo que se sabía que era, y se negó a dar detalles sobre por qué hizo lo que hizo. Irritantemente, Michael también se declaró inocente de los cargos de homicidio en segundo grado e incendio premeditado en primer grado, y debía esperar el juicio. El 18 de junio de 2017, casi 2 años después de la trágica muerte de Kyle, se llevó a cabo el juicio de Michael. La fiscalía estaba segura de que las pruebas contra Michael, aunque todas fueran circunstanciales, eran contundentes y podrían hacerle enfrentar las consecuencias de lo que le hizo a Kyle. Por otro lado, la defensa de Michael destacó que no había evidencia física en su contra y que la falta de su ácido desoxirribonucleico en la escena del crimen probaba su inocencia. Pero eso era falso, y era evidente que el equipo de Michael se aferraba a un hilo. Tras deliberar, el jurado halló a Michael Russo culpable de todos los cargos. El 17 de julio de 2017, casi un mes después del juicio, Michael fue condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, junto con 30 años adicionales por incendio premeditado en primer grado. Los abogados presentaron una moción para un nuevo juicio, pero aún no ha habido avances al respecto. Es seguro decir que Michael probablemente permanecerá tras las rejas por el resto de su vida. El funeral de Kyle se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2015 y fue sepultado con la asistencia de cientos de personas. Su familia, amigos y vecinos se reunieron para decir sus últimos adioses a un joven divertido y brillante que tenía toda su vida por delante. Kyle era un fanático de los autos antiguos y vintage, y su ataúd fue transportado en su camioneta Ford favorita. Fue enterrado en Charlotte Memorial Gardens, en Punta Gorda, Florida.
Kyle era un joven maravilloso y servicial que no tenía un hueso malo en su cuerpo. Simplemente estaba haciendo su trabajo, un trabajo que le emocionaba mucho, y un monstruo, con un rencor que lo llevó a cometer lo impensable, condujo a Kyle a su trágico y repentino final sin ninguna razón. Es evidente que este hombre estaba trastornado. 6 semanas después del fallecimiento de Kyle, la comunidad de Charlotte se reunió para recordar a Kyle de la mejor manera. Todos están increíblemente tristes, y la familia Farisian estaba lejos de seguir adelante con sus vidas después de un cambio tan horroroso, pero querían recordar a Kyle como él hubiera querido que lo hicieran. La comunidad de Punta Gorda y Port Charlotte se unió y celebró la vida de Kyle con comida, música y mostrando su apoyo a la afligida familia Parisian. Blake Sin, el dueño de un restaurante local, Porky's Roadhouse, organizó comida, personal y servicios para 8 bandas de música que tocaron y entretuvieron a la comunidad un domingo por la tarde. También se hicieron muchas donaciones en ese momento para ayudar a la afligida familia de Kyle y para ayudar a encontrar al asesino de Kyle en caso de que la investigación necesite financiamiento o recursos adicionales. Kyle Farihan era un joven alegre y servicial que se convirtió en víctima de la violencia y la ira proyectada por alguien que ni siquiera lo conocía al principio. Michael era un amargo y enfadado monstruo de persona que solo quería infligir dolor y violencia a cualquiera que pudiera encontrar. Y tristemente, Kyle fue el hombre inocente que sin saberlo cruzó caminos con alguien que lo condujo directamente a las manos de la muerte. Pensar que una noche tan simple, ordinaria e insignificante podría convertirse en esto está más allá de la comprensión. Solo podemos esperar que la familia de Kyle, incluyendo a sus padres y hermanos, pueda aferrarse a los buenos y eternos recuerdos de Kyle e intentar superar esta tragedia, porque ni Kyle ni su familia merecían lo que pasaron. Gracias por ver otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería agradecer especialmente a Christine Smith y Cordelia Garnett, miembros del canal. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos a veces días o semanas antes de que se suban al público. Actualmente es la mejor manera de apoyar al canal y lo aprecio enormemente a aquellos que han decidido hacerlo. Para unirte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o en el enlace de la descripción. Si disfrutaste este video, revisa este otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es gratis y te mantiene actualizado con mis próximos videos. Pero mi nombre es Ty Knotts y nos vemos en el próximo.